Hola, buenas, soy Álvaro Forcén y hoy vengo a comentaros el teorema de los 6 grados de separación, el experimento del mundo pequeño. En primer lugar hablaremos sobre qué es este teorema y qué es este experimento y quiénes lo elaboraron, para después comentar el número de Erdős-Bacon-Sabbath, qué es este número y cómo surgió. Posteriormente hablaremos de las redes sociales, qué estructura tienen, si cumplen o no este teorema y bajo qué condiciones. Después hablaremos sobre las epidemias, cómo se propagan y de qué forma se pueden detener, para acabar comentando las conclusiones que resumen la presentación. ¡Comencemos! El teorema de los 6 grados de separación establece que cualquier persona del mundo está conectada con otra aleatoria por un máximo de 5 intermediarios. Pueden parecer pocos, sí, pero si tenemos en cuenta que una persona de media conoce a 100 personas y que cada una de estas 100 personas conoce a otras 100 personas, aunque evidentemente hay personas en común, pero sigue habiendo muchísimas personas diferentes. Y esta es la segunda iteración. Imaginaos en la sexta iteración. La cantidad de gente es abismal. Esto fue comentado por primera vez por Freix Carinzi en su libro Everything is Different, publicado en el año 1930, concretamente en su cuento Synonyms. El experimento del mundo pequeño fue elaborado por el psicólogo estadounidense Stanley Milgram en el año 1967. Stanley envió 296 cartas a gente de Omaha y de Wichita con la premisa de que se las tenían que enviar a alguien que estuviera más cerca que ellos de alguien de Boston, ya que el objetivo era que les llegaran a un destinatario final en Boston. Los resultados fueron que únicamente 64 de esas 296 cartas llegaron a su destino, pero lo bueno es que las 64 cumplían que contando al destinatario solamente habían pasado por 6 personas, por lo cual cumplían el teorema. El número de Erdős-Bacon-Sabbath. ¿Qué es el número de Erdős? Paul Erdős fue un matemático húngaro bastante nómada. De hecho, se comenta que no tenía residencia fija. Paul solía visitar a sus colegas matemáticos y pasar unos días con ellos y elaborar juntos artículos matemáticos. De esta forma, Paul elaboró más de 1500 artículos y colaboró con más de 511 matemáticos distintos, convirtiéndole, junto a Euler, en el matemático más prolífico en este ámbito. De esta forma, se creó el número de Erdős, que designa el grado de conectividad entre cualquier matemático y Paul Erdős. El propio Paul Erdős, evidentemente, tiene un número de Erdős de 0. Los 511 matemáticos que colaboraron con él tienen número de Erdős de 1. Y los que colaboraron con gente que tiene número de Erdős de 1 tienen número de Erdős de 2. Y así sucesivamente. Hay más de 200.000 matemáticos que poseen un número de Erdős. Y que más del 90% tienen un número de Erdős menor que 8. El número de Erdős de media de estos matemáticos es de 5. El número de Erdős se ha ampliado a más campos, por ejemplo, el cine. El actor Kevin Bacon mencionó en una entrevista, de forma jocosa, que él había trabajado con todo el mundo en Hollywood o con todo el mundo que había trabajado con todo el mundo. De esa forma se creó el número de Bacon para conectar al actor Kevin Bacon con cualquier persona del mundo de Hollywood. De hecho, existe hasta una página web llamada The Oracle of Bacon, que os dejo en la descripción, para calcular el número de Bacon de cualquier persona de Hollywood. Y de la misma forma llegó a la música, ya que la banda británica Black Sabbath tiene su propio número de Sabbath. Pero, ¿y qué pasa si juntamos los tres formando un supernúmero? Ese número existe, se llama el número de Erdős-Bacon-Sabbath, que designa a las personas que tienen los tres números, y se calcula como el máximo del número de Erdős, de Bacon y de Sabbath de una persona. Puede parecer que nadie puede tener ese número, ya que son tres campos muy distintos y colaborar con gente en los tres campos es muy complicado. Pero lo cierto es que sí hay gente. Vamos a destacar los que menos número tienen. En tercer lugar se encontrarían Albert Einstein y Natalie Portman, con un número de Erdős-Bacon-Sabbath de 11. En segundo lugar estaría el guitarrista de la banda Queen, Brian May, con un número de Erdős-Bacon-Sabbath de 9. Y en primer lugar estaría Stephen Hawking, con un número de Erdős-Bacon-Sabbath de tan solo 8. Hablemos ahora de las redes sociales. Podemos ver una red social como un grafo de n nodos con un factor de vecindad de z, donde el número de nodos sería z elevado a d, siendo d el grado de separación. Aplicando a esto las propiedades matemáticas correspondientes, llegamos a que el grado de separación es igual al logaritmo del número de nodos dividido al logaritmo del factor de vecindad.
y por tanto se puede ver cómo el grado de separación crecería de forma logarítmica mientras crece la población del grafo de forma lineal, estableciendo así una primera aproximación a este teorema. Hay que tener en cuenta también el coeficiente de agrupación C anteriormente mencionado, que designa al número de nodos en común en esta gran conexión. Pongamos un ejemplo. Imaginémonos a 4 amigos, A, B, C y D. Para A, tanto B como C como D serían de grado 1, ya que son amigos directos de él. Pero de la misma forma, tanto C como D serían de grado 2, ya que son amigos directos de B, que es de grado 1 con respecto a A. Y de la misma forma, D sería de grado 3, porque es amigo directo de C, que es de grado 2. Esto tiene una gran cantidad de combinaciones que hacen que sea un coeficiente a tener muy en cuenta. A continuación vamos a estudiar dos modelos de red social. El primero es el modelo de grafo circular, que como se ve en pantalla, todos los nodos están relacionados únicamente con los de su alrededor, estableciendo así un grafo circular. En este grafo el coeficiente de agrupación sería 3/4 por el factor de vecindad menos 2 veces la dimensión entre el factor de vecindad menos la dimensión. En este grafo se cumplen las propiedades del mundo pequeño siempre y cuando la dimensión sea mayor que 1, ya que la distancia entre nodos es igual al número de nodos elevado a la inversa de la dimensión. Y por lo tanto, si es solamente 1, sería de forma lineal y por lo tanto no cumple este teorema. Posteriormente entonces se decidió crear otro modelo y analizar, que es el modelo de Watt-Strogatz, que como se ve es muy parecido al del grafo circular, pero tiene cierta probabilidad P de conectarse con un nodo más lejano. Esto en la vida real se puede ver como que una persona puede tener amigos o familia en una ciudad más lejana a él. Este modelo, aunque tiene el mismo coeficiente de agrupación, que es 3/4 por el factor de vecindad menos 2 veces la dimensión entre el factor de vecindad menos la dimensión, sí cumple las teoremas del mundo pequeño para cualquier valor, tanto de la dimensión como de P. Pero, ¿y qué sucede si realizamos nuestra propia red social? Inicialmente queríamos emular la red social de Facebook. El problema es que esto es muy complejo computacionalmente, ya que Facebook tiene 2,37 billones de usuarios, cada uno conectado con una media de entre 150 y 250 usuarios. Una verdadera bestialidad, por lo cual se ha realizado una simplificación en la cual se parte con un grafo de 1000 nodos y se va aumentando posteriormente hasta el millón, con un factor de vecindad de 50. Para medir la distancia más corta entre dos nodos, se utiliza el algoritmo bidireccional Breadth First Search, que es un algoritmo de árbol de búsqueda en amplitud que se inicializa tanto en el nodo origen como en el nodo destino y que confluyen en el medio. Por lo tanto, la complejidad computacional es de n elevado a la de medios, siendo d el grado de separación, mucho más eficiente que el convencional Breadth First Search, que únicamente se inicializa en el origen y que tiene que ir hasta el final del árbol, y por lo tanto su complejidad es de n elevado a d. También comentar que esto sucede para calcular la distancia entre dos nodos. El problema es que se quiere calcular el máximo entre la distancia de un nodo con todos los demás. Por lo tanto, esto se tiene que ejecutar n veces, y por lo tanto la complejidad se multiplica por n. En la tabla se puede ver cómo va aumentando el máximo grado de separación conforme aumenta el número de nodos, pero que en ningún caso supera 6, por lo tanto se cumple el teorema para esta especificación en concreto. Comentar que para que se cumpla el teorema va directamente relacionado con tanto el número de nodos del grafo como su factor de vecindad, y por lo tanto únicamente se puede acotar en una parte en concreto de todo el espacio de combinaciones. También se han medido los tiempos del algoritmo para cada iteración, puesto que a continuación se van a comparar con la complejidad analítica. En esta diapositiva se pueden ver las dos gráficas. En la izquierda el tiempo que tarda el algoritmo en ejecutar cada uno de los grafos contra la complejidad analítica del mismo. Como se puede ver, se ha realizado una transformación por la cual D ahora es logaritmo en base 10 de n. Esto se debe a que no puede haber ninguna variable que no sea n en una función de n. Anteriormente se ha comentado que el grado de separación es directamente proporcional tanto al número de nodos del grafo como su factor de vecindad.
y se ha ido aumentando el número de nodos mientras se mantenía fijo el factor de vecindad. Ahora se ha hecho al revés, se ha dejado fijo el número de nodos en 100.000 y se ha ido disminuyendo el factor de vecindad para ver en qué momento ya se incumple el teorema. Y, como se puede ver, es a partir de 30. 30 es la cota inferior por la cual este grafo cumple el teorema. Por debajo de 30 no lo cumple. Pero, ¿y qué pasa con las epidemias? En la diapositiva se pueden ver dos GIFs. El GIF de la izquierda se corresponde a la propagación de una epidemia cuando no hay nada que lo detenga, mientras que en el GIF de la derecha se puede ver la propagación de una epidemia cuando se aíslan los nodos contagiados, que es lo que se conoce como cuarentena. Mientras que en el GIF de la izquierda la epidemia se propaga libremente y enseguida llega a todo el grafo, en el GIF de la derecha, antes de que eso suceda, se aíslan los nodos contagiados y eso evita su propagación. Se puede ver que es una forma muy eficaz de detener una epidemia. Para poner un ejemplo actual, en la epidemia del COVID-19 se contagia por cada persona infectada a una media de entre 8 y 16 personas, lo que es una capacidad de contagio muy elevada. Eso explica la cantidad de contagiados que está habiendo, y la única forma de conseguir suplirlo es con una cuarentena. En esta imagen se puede ver la experimentación realizada para las redes sociales aplicada al mundo de las epidemias. Se está comparando el número de subgrafos con el factor de vecindad de un grafo. Se puede ver que a medida que aumenta el factor de vecindad, disminuye el número de subgrafos, o, visto al revés, a medida que disminuye el factor de vecindad, aumenta de forma drástica el número de subgrafos. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que se van cortando los vecinos de un nodo, se van formando pequeños grafos de muy pocos habitantes, que al final es lo que se considera como cuarentena. Que suceda esto significa que no hay un gran grafo que esté interconectado. Por lo tanto, una estructura de muchos grafos pequeños en vez de un gran grafo es lo que evita una propagación de un virus, ya que nunca va a haber esa conexión entre demasiados elementos de una población. Por lo tanto, para poder aislar de verdad a una población hay que conseguir llegar a esta estructura de muchos subgrafos en vez de un gran grafo. ¿En qué momento sucede esto? Se puede ver que con un factor de vecindad de 8 ya hay un gran grafo en el que hay muchísima gran parte de la población. Por lo tanto, hay que llevar el factor de vecindad prácticamente hasta 1 para llegar a este efecto de muchos subgrafos. Por lo tanto, la conclusión de esto es que hay que llevar la cuarentena a un estado prácticamente absoluto. ¿Y cuándo hay que implantar la cuarentena? En esta gráfica se puede ver los efectos que tendría la implantación de la cuarentena a la hora de detener el virus. Cuanto antes se implante, antes se acaba, de forma bastante drástica. A medida que se va retrasando la implantación de la cuarentena, más tiempo se tarda en restablecer el orden natural de los acontecimientos. Por eso conviene implantarla antes, ya que el tiempo de pérdida es muy bajo, que retrasarse, ya que el tiempo total sería demasiado elevado. Y vamos con las conclusiones. En primer lugar, comentar que este fenómeno es perfectamente escalable, ya que sirve para cualquier ámbito de la vida que se rija por el mundo pequeño. Demostrar este teorema en una situación real, como puede ser una red social a escala macroscópica, es utópico, actualmente para los ordenadores corrientes, pero sí se pueden realizar experimentos en condiciones más reducidas para ver si se cumple o no. Y la mejor forma de frenar la viralización de un fenómeno es mediante el aislamiento absoluto de los nodos del grafo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.